Me gustaría detenerme un poquitito más en este último cálculo que hemos realizado acá, que es, si bien es una multiplicación, es el cálculo del porcentaje. Este es un cálculo que probablemente se utilice bastante dentro de una planilla de cálculo. Entonces, para poder verlo un poquito mejor, lo voy a incorporar dentro de la planilla y vamos a hacer los cálculos. Si bien este cálculo está bien, es decir, si yo acá escribo y digo que a este total del vendedor lo multiplique por el 10%, me va a dar el resultado acá y si arrastro hacia abajo, me dará todos los resultados como corresponde. El tema es, ¿qué pasa si cuando yo calculo el porcentaje varía en algún momento? Es decir, que no siempre sea el 10, que en algún momento pueda ser el 8, que en algún momento pueda ser el 12, que en algún momento pueda ser el 21. Si lo hacemos así, tendríamos que venir y cambiarlo en esta fórmula y volver a arrastrar. Ustedes me dirán, no pasa nada. La verdad no pasa nada, una planilla relativamente chica, pero ¿qué pasa si yo tengo una planilla bastante más extensa? Hay una forma mucho más correcta de hacerlo, que es trabajando con el valor colocado fijo en una celda. Pero ahí vamos a tener algunas cosas que resolver. Vamos a borrar acá. Voy a seleccionar, voy a borrar acá. Y vamos a escribir. Igual esto por esto. Eso está bien, hasta ahí. Si yo doy Enter, me va a dar el resultado. Pero si arrastro, van a ver qué es lo que pasa. Aparecen los numerales. ¿Por qué? Porque los valores que me están dando son demasiado grandes. Si yo arrastro y agrando, van a aparecer, miren, son excesivamente grandes. Y ustedes me dirán, pero esto no es el 10% de 609.000. Y no, no lo es. No lo es, ¿por qué? Porque cuando yo hice cálculo en la primera celda está bien. Yo le dije que al valor que tenga en H6 lo multiplique por el valor que tengo en I5. Pero al arrastrar y copiar la fórmula, yo en la siguiente dije que a esta celda la multiplicara por H6, o sea que la está multiplicando por 72, no por el 10%. Por lo tanto, esta fórmula me está generando un error y hay una forma de resolverla. ¿Cuál es la forma? Voy a achicar un poquitito esto. De resolver esto. La fórmula debe agregar un pequeño detalle que es darle valor absoluto a la celda por la cual multiplico. Entonces yo le voy a decir que haga igual esto multiplicado por esa celda y cuando tenga seleccionado eso voy a presionar la tecla F4 de mi teclado. Automáticamente cuando ustedes presionan F4 les tiene que aparecer un signo pesos delante de la letra y perdón, así tiene que quedar. Delante de la letra y delante del número de la celda que quiero dejar fija. Yo la que quiero dejar fija es solamente la I5. ¿Para qué? Para que siempre vaya y multiplique por ese 10%. Entonces, está bien, me ha dado el 10% de 725.000, que es 72.500. Acá me tendría que dar 60.900, lo hace, y si sigo estirando hacia abajo, ahora sí hace bien el cálculo que recién había hecho mal. ¿Por qué? Porque si me fijo, multiplica H6 por I5, multiplica H7 por I5, o sea que sigue multiplicando siempre por la misma celda. Entonces, lo voy a repetir, voy a cerrar todo, borrar todo, voy a poner igual, voy a marcar esta celda que es a la que le quiero calcular el 10%, voy a poner el signo por, voy a marcar la celda y esa celda quiero que tenga valor absoluto, por lo tanto presiono de las teclas de función la F4, ¿sí? La tecla F4. Una vez que hice esto, yo puedo estirar y obtengo los resultados correspondientes. ¿Cuál es la ventaja de esto? De que si ahora yo acá en vez de 10 pongo 8%, me calcula el 8% y automáticamente se modifican todos. Si quisiera cambiar ese 8 y poner un
12%, automáticamente calcula el 12%. Entonces, de esa manera, agilizo muchísimo la forma del cálculo de un porcentaje. Bien, ya hemos visto entonces las operaciones matemáticas básicas. Vamos a ver ahora, y para eso voy a borrar aquí, vamos a ver lo que se denominan funciones estadísticas. Existen un montón de funciones estadísticas. Nosotros vamos a ver algunas funciones estadísticas básicas. Dentro de esas funciones estadísticas básicas vamos a tener para calcular el mayor valor, vamos a utilizar la función max. Para calcular el menor valor, vamos a utilizar la función min. También podemos calcular el promedio de los valores y para ese vamos a utilizar la función promedio. Bien, vuelvo a la planilla. Supongamos que quiero sacar el mayor ingreso por vendedor. ¿Sí? Voy a escribir. Esto puedo agrandar, puedo combinar acá para que quede combinado. Ahí. Bien. Mayor ingreso por vendedor. ¿Dónde tengo yo los mayores ingresos o dónde tengo los ingresos por vendedor? En esta columna de totales. Entonces, si yo quiero saber cuál fue el vendedor o cuál fue el monto, porque en realidad no voy a conocer el vendedor, voy a saber cuál fue el monto mayor que obtuvo como ingreso un vendedor, yo lo que voy a decir es que calcule igual max, abro paréntesis, y voy a seleccionar entre todos los valores cuál quiero que sea el mayor. Cierro el paréntesis y me dice que el mayor ingreso que se obtuvo por vendedor fue de 725.000 pesos. ¿Sí? Si miro a simple vista, es correcto. Bien, si quisiera el mayor ingreso, en vez de por vendedor, el mayor ingreso podríamos poner anual, por ejemplo. Vamos a hacer lo mismo que recién, combinamos, tic. Bien, yo acá tengo el total por trimestre, pero de todos. Si yo quisiera cuál de todos estos fue el mayor, yo podría hacer un cálculo igual max y seleccionar entre todos los ingresos sin tomar los totales por vendedor ni los totales por trimestre. Bien, he perdido algo en algún momento. Si aparece esto, generalmente es porque he escrito mal la fórmula. Y es verdad, la he escrito mal porque yo comencé a seleccionar los valores de los cuales quería saber el mayor sin antes haber abierto aquí el paréntesis. Por eso está mal mi función. Me puede dar ese error cuando yo escribo mal el nombre de la función o la función no existe o en este caso olvidé una parte de la función que fueron los paréntesis. Selecciono nuevamente sin tener en cuenta los totales y me devuelve que 210.000 fue el mayor ingreso que hubo en el año individualmente, ¿sí? De la misma manera puedo determinar el menor. Supongamos que quiera saber el menor ingreso por vendedor. Yo voy a decir igual, ahora la palabrita que uso es min, abro paréntesis y voy a tomar los totales de los vendedores. Me dice que el menor ingreso es de 599.000, ¿sí? Puedo hacer lo mismo. ¿Qué es lo que depende? La fórmula es siempre igual max o igual min. Lo que va a depender es de qué quiero saber el mayor o de qué quiero saber el menor, y eso va a hacer que modifique qué es lo que yo quiero eh, seleccionar, ¿sí? Supongamos que yo quiero saber el promedio de ventas del primer semestre. Bien, esto lo voy a combinar.
y voy a decir igual, y ahora sí escribo la palabra promedio completo. Recuerden que cada vez que ustedes empiezan a colocar una fórmula, como empieza con el igual, el Excel le va a sugerir cuál es la fórmula que ustedes pueden llegar a utilizar en base a lo que vayan escribiendo. De esa manera, si no recuerdo exactamente cuál es el nombre, me va a ayudar. Entonces escribo igual, promedio, abro paréntesis, y como quiero las ventas del primer semestre, tomo las ventas sin el total, cierro paréntesis. Bien. ¿Qué escribí mal? No escribí promedio, sino promecio. Entonces suprimo, acomodo, aparece y estamos resolviendo. El promedio entonces fue de 127.200. El promedio, como su nombre lo indica, lo que hace es justamente sumar todos los valores que yo le di y dividirlo por la totalidad. O sea que si ustedes quisieran calcular el promedio de edad o el promedio de una nota, simplemente lo que tienen que hacer es colocar todas las notas y utilizar la función promedio. Existen muchísimas más funciones estadísticas. Si ustedes se vienen a la parte de fórmulas y ustedes vienen a, bueno, acá me van a aparecer usadas recientemente y luego todas las fórmulas van a estar organizadas en grupos. Entonces tengo las financieras, las de fecha, las de texto, las lógicas, las de búsqueda de referencia, las de matemáticas o más funciones. Y ahí tengo las estadísticas y fíjense en estadísticas, si yo despliego, no sé si ustedes han tenido estadística en la materia, pero tengo para hacer cálculos realmente estadísticos, los cuartiles, las desviaciones, eh, las distribuciones y demás, ¿sí? Tengo para hacer cálculos informáticos, de ingeniería, no informáticos, aunque sí hay algunos cálculos informáticos que me permite cambiar de sistema de numeración. Bien, y hay muchas más con las que ustedes pueden trabajar, ¿sí? En las estadísticas yo voy a agregar algunas más, como por ejemplo, a mí me gustaría contar el contenido de una celda, ¿sí? Entonces ustedes van a tener dos funciones, una es contar y la otra es contar a. ¿Cuál es la diferencia entre contar y contar a? Si yo pongo, y a ver si podemos descubrirlo entre todos, igual contar, abro paréntesis, y lo que voy a hacer es seleccionar, eh, perdón, voy a seleccionar solamente estos nombres, ¿sí? Y cierro paréntesis, fíjense que me da 0. Pero ¿qué pasa si yo pongo igual, contar a, y tomo la misma selección? Me devuelve 5. Si cuento la celda, tengo 1, 2, 3, 4, 5. O sea, contar a lo que hace es devolverme la cantidad de celdas seleccionadas que contienen valores de texto, mientras que contar solamente va a contar las celdas que tengan valores numéricos. Es decir, que si yo hago lo siguiente, igual contar, abro paréntesis y marco, incluido el encabezado hasta acá abajo, acá me debería devolver 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Y me devuelve 6, es decir, que contó solo aquellas celdas que contienen valores numéricos y no contó las que tienen valores de texto. Esto me puede servir para contar celdas ocupadas con números o celdas ocupadas con texto.